Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto. El Comité Editorial de la revista Historia y Memoria, revista del área de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ha hecho estos espacios con autores, con editores, con evaluadores, y en esta ocasión tenemos a la profesora Angélica Vázquez Zárate de la Universidad de Cádiz, quien ha hecho un trabajo muy interesante sobre el sabor de los recuerdos, tácticas de supervivencia y memoria gustativa, publicado en el número 27 de la revista Historia y Memoria, y justamente un tema que nos convoca hoy sobre la guerra en Ucrania. Pero bueno, ella lo ha planteado desde los años 30, 32 y 33, y justamente en una hambruna que permitió una supervivencia. Y quisiéramos que nos contara esa experiencia investigativa, profesora Angélica. Entonces, tiene usted la palabra, ampliarnos un poco más esa reflexión en términos de la hambruna que se vivió en Ucrania. Muchísimas gracias, Olga, por la invitación y por este espacio que me parece muy interesante para la comunidad académica. Bueno, pues yo quiero comentar un poco, pues empezar hablando que el objetivo del artículo, eh, digamos, el que me propuse fue analizar las prácticas de alimentación del campesinado en la región Bosque-Stepa de Ucrania durante la hambruna artificial, que se conoce como el Holodomor, durante los años 1932 y 1933. Bueno, pues antes de comenzar, para quienes no sepan, Holodomor es una palabra de origen ucraniano que significa en dicho idioma matar de hambre, ¿no? Distintos informes históricos coinciden en afirmar que la principal causa de esta radicó en el proceso de colectivización que se desarrolló por el gobierno soviético, inició en la década de los años 20, ¿no? El cual centralizaba las tierras y la producción agrícola en manos del Estado para, con ello, incrementar la producción económica. Esto se llevó a cabo mediante la implementación de una serie de planes quinquenales con los cuales se buscaba recaudar ingresos requeridos para la compra de maquinaria pesada, también que posibilitaran la modernización del país en un corto periodo de tiempo. Esta propuesta pues, fue rechazada contundentemente por el campesinado, quien se resistía a entregar sus tierras y herramientas de trabajo para que el Estado las administrara, pues ellos creían que el trabajo cooperativo se debía realizar sin la intervención institucional. Este rechazo, pues obviamente causó en el Estado pues un malestar que lo llevó a tomar medidas pues, radicales que llevó a que extrajera todos los productos alimenticios de las aldeas rurales, ¿sí? Como para complementar toda la producción económica que el campesinado no había, digamos, producido en los tiempos solicitados. Y esto pues causó la hambruna. Toda la extracción de alimentos que el Estado hizo, pues llevó a que el campesinado se quedara sin alimentos en una época muy dura para Ucrania y para todas las regiones de Europa del Este, que es en el invierno. Entonces, la mayor parte de abstinencia fue entre los meses de diciembre, enero y febrero, fue como los periodos más duros de este periodo. Entonces, para iniciar, pues comentarles eso. Bueno, usted habla aquí de unas perspectivas muy interesantes sobre precisamente la labor de estos campesinos y, digamos, estudiando este tema de gran interés para esta región de Ucrania y básicamente sobre un periodo tan complejo como fue esas hambrunas. Digamos, ¿cuál fue la estrategia de los campesinos para sobrevivir o para, digamos, primero, cuál fue el contexto de la hambruna? O sea, ¿por qué se generó esa hambruna? Y dos, ¿cuál fue la respuesta o la actitud de los campesinos para enfrentarse a esa situación tan compleja? Vale, bueno, digamos, profundizando un poco en cuanto al contexto. Entonces, la política soviética, pues en los años 20, bueno, cuando el gobierno bolchevique llega al gobierno, pues se da cuenta que el país estaba atrasado económicamente. Sí, eso fue ya hacia 1917. El resto de países occidentales ya habían tenido sus revoluciones industriales y ya tenían, digamos, una fuerza económica sólida, mientras que Rusia estaba atrasada.
la mayor parte de su población era campesina. Entonces, lo que buscó el gobierno bolchevique en su momento fue en un corto periodo de tiempo industrializar el país, ¿sí? Y para ello decidió que el campo sería la fuerza que daría todo ese empuje a que se desarrollara, ¿no? Y ahí, digamos, formula una política agraria que establecía la colectivización de tierras. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, entonces si el Estado tiene el control total de las tierras, va a poder producir a mayor escala y va a poder tener grano para la exportación, un grano mercantil que pueda exportar en el mercado internacional y con todas esas divisas que se consigan, se pueden comprar maquinaria y se puede fortalecer la industria pesada y bueno. Entonces, para eso, pues, se formularon una serie de planes quinquenales bajo el gobierno de Stalin, entonces, que tenían unas metas súper altas, ¿sí? O sea, unas metas que eran, digamos, exorbitantes. Y, digamos, las transmite a las áreas rurales para que las produjeran. En este caso, digamos, Ucrania, digamos, hacía parte de las regiones de cereales o las regiones productivas, em, y a ellos les correspondían cumplir con la mayor parte de metas o de recursos para que este proyecto se llevara a cabo. Entonces, em, el campesinado, pues, en un primer momento colaboró, pero se dio cuenta, digamos, los primeros años ellos colaboraron, que fue entre más o menos entre 1930, 1931, pero lo que pasa es que el Estado extraía todos los recursos y no les daba nada, o sea, les daba muy poco en retribución. El Estado le pagaba en especie, le pagaba con las tierras o les pagaba, digamos, en material de consumo. Y ellos, digamos, decían, no, o sea, nosotros estamos trabajando, estamos esforzando, el Estado viene y se lleva toda la producción, la exporta y a nosotros no nos está retribuyendo, digamos, de acuerdo con lo que él recibe. Y ahí el campesinado, pues, entra en conflicto con el Estado y se resiste a recoger la cosecha de 1932. ¿Sí? Frente a esa acción de resistencia, el Estado toma medidas y dice, si ustedes, digamos, no están trabajando, si ustedes no trabajan, hay una política que se llama el que no trabaja no come. Entonces, de acuerdo con lo que tú trabajas, así mismo te voy a retribuir. Y si no trabajas para el Estado y si no recoges el cereal, no comes. Y eso fue lo que hizo. Desarrolló una serie de políticas sistemáticamente planeadas que llevaron a la extracción de todos los recursos alimenticios que el campesinado tenía. O sea, incluso los que tenía sembrados en sus huertas, porque digamos una cosa era las granjas colectivas, que era común para toda la comunidad y que era propiedad del Estado, y otra cosa era, digamos, lo que cada campesino tenía en su patio trasero, en sus huertas, eso también se extrajo, digamos, como sanción por el incumplimiento en los planes de cosecha. Entonces, ese fue el contexto en el que se generó y esas acciones se desarrollaron principalmente en diciembre, ¿no? En lo que fue entre diciembre y febrero, marzo de diciembre del 32 y marzo de 1933, justo en el momento en que está el invierno en pleno apogeo. Entonces, el campesinado no tenía otra opción digamos, de recursos. Eh, Ahora bien, digamos, la lucha por la supervivencia del campesinado, que es, digamos, lo que trata principalmente el artículo que estoy presentando en este momento, pues ellos, digamos, tuvieron adoptaron distintas tácticas y estrategias para sobrevivir, ¿no? Digamos, el deseo por la vida los llevó a comer todos los productos que tenían al alcance, incluso aquellos que eran peligrosos porque estaban envenenados o se encontraban en estado de descomposición. Digamos, en el artículo detallo la mayor parte de estrategias que ellos adoptaron, ¿no? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta cómo el instinto de sobrevivir lleva a una persona a consumir, a arriesgarse para poder estar en condiciones y seguir viviendo.
Entonces, digamos, para el estudio, me adelanto un poco de pronto a las preguntas, hice un análisis de archivo de 40 testimonios, de 40 em, en los que él buscaba identificar todas estas estrategias, ¿no? Cómo el campesinado, si quieres les comparto, cómo los sobrevivientes, digamos, percibían y describían sus experiencias gustativas durante la época de hambruna, ¿sí? Y cómo, ellos, eh, digamos, desarrollaron esto para vivir. Y principalmente yo me fijaba, es un estudio de corte fenomenológico, ¿no? Como todas esas estrategias y además de eso, lo que ellos recuerdan, la memoria sensorial gustativa. Entonces, ¿qué fue lo que comieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Sí? Entonces, ahí se hace una descripción muy detallada en el artículo. Si quieres preguntarme algo más. No, Angélica, muchas gracias, muy interesante, pero ¿qué generó ese desestablecimiento de los alimentos al interior de las aldeas en Ucrania? Eh, Y cómo los campesinos logran, digamos, sobrevivir a esas dinámicas? sí, vale. Bueno, el desestablecimiento, pues principalmente fue, digamos, una medida política, porque no fue nada natural. Digamos, si bien en tiempos pasados hubo sequías y demás, justo para esta época, digamos, las tierras estaban produciendo, el clima estaba perfecto, todo estaba muy bien. Ahí es cuando se dice que esto fue una hambruna artificial, ¿sí? O sea, fue organizada, planeada y sistemáticamente ejecutada por el Estado. En cuanto a las estrategias, entonces, la extracción de víveres por parte del gobierno llevó al campesinado, pues, a comer, digamos, todo tipo de animales que se encontraban impuros, por ejemplo, cuervos, ratones, cucarachas, Uy. también lo que encontraran en sus jardines, hojas, cortezas de árbol, comieron. Los relatos narran que, por ejemplo, ellos salían a raspar el hielo, ¿sí? Buscando algún producto de la cosecha pasada, ¿no? Entonces, no importaba que estuviera congelado, ellos iban y raspaban a ver si podían. Uno de los testigos de los sobrevivientes dice que, por ejemplo, para ellos lo más gratificante era encontrar una papa, así estuviera podrida, ¿no? O remolacha, digamos, allá la remolacha es fundamental para la alimentación, de ahí se cocciona el borscht, las cebollas. Entonces, esos alimentos eran fundamentales. También, digamos, ellos comieron otros tipos de plantas, como eran las acederas, la ortiga, el diente de león. Por ejemplo, con la acedera y la ortiga, ellos preparan una sopa muy popular, de hecho todavía la preparan, que se llama borscht, pero ya, digamos, no es el borscht rojo, que es con la remolacha, sino es el borscht verde, que es con la cedera. Entonces, es un producto o es una hierba propia de la culinaria eh, eh, campesina, ¿no? También, digamos, algo interesante que me di cuenta es que ellos ingerían alimentos, pero que ellos le hallaban el gusto, ¿sí? Independientemente que no lo tuvieran. Uno en este momento diría, no, pero ¿qué gusto va a saber eso? Por ejemplo, encontré que uno de los sobrevivientes decía que en su momento, pues que en ese tiempo él comía alimento para animales, ¿sí? Unas croquetas que vendían para los caballos. Y él dice en este momento, pues, ¿sí? Que si él tuviera la oportunidad de volverlas a consumir, la consumiría, ¿sí? Porque le cogió gusto. Decía, pese a que eran muy duras, pues eran gustosas para él. Y él lo repetiría, lo dice, ¿no? Entonces, uno dice, wow, pero ¿cómo? Sí, la misma necesidad. También otras personas decían que, por ejemplo, que la abuela, otro testimonio decía, mi abuela hizo pan con ojos de tilo y bueno, otros tipos de ramitas y hojitas que decían, el pan era negro y sabroso,
O sea, y dice, mientras viva no lo olvidaré el sabor de aquel pan de 1933. Entonces, ahí uno se da cuenta que el valor hedónico de los alimentos, más, digamos, depende mucho del contexto o depende mucho del estado en el que se encuentran los cuerpos, las personas, ¿sabes? O sea, el deseo de comer lleva a que un alimento que en este momento, digamos, uno pues que no tiene esa necesidad diría, yo no lo como, eso es feo, eso es, sí, no es gustoso, pero, pero en unas condiciones de esas, los valores hedónicos de las personas cambian y se adaptan a las circunstancias y al contexto en el que se encuentra. Eso son cosas interesantes que la reflexión de la investigación me vino dando. Bueno, una pregunta es qué cambios se suscitaron en las prácticas culturales de los campesinos y habitantes a partir de la, digamos, de la pérdida también de hábitos alimenticios, es decir, ¿cómo se hacen esos cambios culturales? Sí, hay cambios culturales, pero también hay cambios a nivel personal. Por ejemplo, algo que yo quisiera nombrar es que la importancia de este trabajo, uno de los aspectos que me parece interesante es que documenta de manera detallada la fractura de la moral campesina durante la época de la hambruna y las consecuencias a las prácticas alimenticias posteriores. ¿Sí? Entonces, el estudio reveló cómo las personas impulsadas por la necesidad extrema de alimentarse llegaron a perder los rasgos de humanos. ¿Sí? Esto se evidencia en las comparaciones que las víctimas hacían de ellos, por ejemplo, con animales. ¿No? Encontré, digamos, algunos testimonios que decían, eh, todos los niños pastaban al igual que el ganado, o también se decía, se comieron las hojas como lo hacen las orugas. En resumen, vivía como una cabra. ¿Sí? Entonces, son expresiones que ellos decían, estoy comiendo, sí, sí, me estoy identificando con el animal que come lo que estoy comiendo. No sé si está claro, ¿no? Entonces, ahí es unos primeros rasgos que uno dice, las personas, digamos, la necesidad las llevó a perder ese carácter de humano. Otra otra de las cosas que se presentó, digamos, que posibilitó también eso, fue que con la hambruna el cuerpo empieza a tener unos cambios físicos, ¿sí? O sea, la abstinencia lleva a que el cuerpo se transforme, ¿no? Y, digamos, empieza a retener líquidos, eso lo lleva a que se hinche, ¿sí? Entonces, esta situación llevó a que, por ejemplo, algunas víctimas dijeran que sus piernas eran tan gruesas como los troncos de un árbol. O también decían que no eran niños, sino eran un pedazo de tierra ennegrecida. ¿Sí? Porque, digamos, las víctimas en este momento, si vamos a ver que estos testimonios se recuperan después de la década de 1980, entonces en ese momento, en 1932, ellos eran niños. Entonces, ellos recuerdan ese tipo de cosas y también cómo lo vivieron. Otra de las cosas que se logró identificar fue el tema de la transgresión de los valores morales y de valores sagrados, porque la escasez los obligó a consumir animales que de otra manera no los hubieran consumido porque eran impuros o porque moralmente no lo permitían. Entonces ahí relaciona un poco también con la parte cultural. Entonces, por ejemplo, moralmente no se hubieran comido las mascotas, los gatos, los perros, ¿sí? Que los acompañan, bueno, los caballos tienen algo muy particular porque además de ser eh, el apoyo en las labores del campo, porque los caballos estaban ahí justo ayudándoles a labrar la tierra y demás, los caballos también tienen un peso muy importante en la cultura ucraniana y es que ellos, digamos, en la historia, ellos eran los que de alguna manera los conectaban con el mundo terrenal, el mundo celestial. Además de eso, eran los caballos para el pueblo cosaco, digamos que son como los anteriores o las raíces del pueblo ucraniano, eran muy importantes. Entonces, este tipo de animales, los caballos, los ruiseñores, sí, el ruiseñor se dice que la lengua ucraniana es tan melodiosa como el canto del ruiseñor. Y por eso cada campesino, cada familia quería tener un par de ruiseñores en su jardín. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, ellos no se los hubieran comido
si no hubiesen estado en esta situación. Entonces ahí uno entra a analizar todo el daño moral que se generó. Bueno, también otra de las cosas, un último aspecto, digamos, que se identifica es, por ejemplo, que las personas comparaban los sustitutos alimenticios con los platos tradicionales para podérselos comer, ¿sí? Entonces decían, guisamos ortigas como repollo y como repollo las comimos. Entonces, ¿sí? O sea, cómo ellos, digamos, son como esos mecanismos, cómo yo hago que o nombro un plato de una manera para en el momento en el que yo lo consuma pueda hacerlo sin que eso, digamos, me afecte más de lo que están afectados. Entonces, son cosas también que se encontraron en la investigación. No, muy interesante. Pero bueno, quisiéramos una última pregunta, ver cómo se asocia esa investigación de la hambruna con estos tiempos de guerra, de conflicto y de incertidumbre también en términos alimenticios. Digamos, ¿cómo podríamos hacer esa asociación? ¿Qué recomendaciones haríamos a nuestro auditorio? ¿Y qué invitación también le hacemos para leer y para seguir estas líneas de investigación? Vale, es una pregunta muy sensible y muy compleja de responder en este momento porque eh, algunas reflexiones que no solamente yo, sino también otros investigadores en temas del Holodomor han hecho es que la base de la guerra actual se encuentra, una de sus bases, una de sus raíces es este conflicto, ¿sí? Que se desató en los años 30, en el que la identidad del pueblo ucraniano eh, fue rota, fue violentada, ¿sí? Y de hecho, el pueblo ucraniano considera que este acto que desarrolló el gobierno soviético fue un acto de genocidio, que fue sistemáticamente planeado con el propósito de romper la moral, sí, la moral de la nación ucraniana, la identidad de la nación ucraniana, con el propósito de dominarlos, con el propósito de que ellos adoptaran toda la identidad que el gobierno político de ese momento pues tenía preparado para ellos. Pero que la población ucraniana o el campesinado específicamente, se habla desde el campesinado porque era quien guardaba todos los valores, quien mantenía unida el tejido social, pues se resistió digamos, adoptarlo, ¿no? Y esto lo llevó al gobierno de su momento a tomar todas estas estrategias que fracturaron su conciencia. Entonces, esto es una memoria que se sienta en la base de la identidad del pueblo ucraniano hoy en día y que está muy viva y que cada vez se hace muy presente y más en estos tiempos de invierno, porque ellos recuerdan que es en este tiempo cuando se toman estas medidas de bloqueo y que buscan debilitarlos. Entonces, es algo que vive y que, bueno, y que hay que seguir trabajando. En cuanto a las recomendaciones o para complementar, pues, yo sí quisiera invitar a los lectores, pues, a leer un poco más, a entrarse en las experiencias del campesinado. Yo traté de hacerlo desde un enfoque, digamos, que aportara o que fuera agradable de leer. Digamos, sí hubo una selección, digamos, una postura como investigadora de traer experiencias como hebras de paz, ¿sabes? Como experiencias que sean esperanzadoras, que motiven y que cuenten la historia del sufrimiento de un pueblo desde una perspectiva, digamos, sí, como resiliente. Esa es la palabra, resiliente. Y no traje, digamos, experiencias duras, porque también hubo experiencias que uno de solamente leerlas, pues moralmente lo destruye, solamente. Entonces, yo sí tuve cuidado con eso, y éticamente con el lector, de compartirle esta perspectiva, porque la idea es que em, esta situación es muy dura, digamos, para toda la población o para quienes viven el tema de la hambruna, es una situación, digamos, humana, que es muy fuerte y que nos identifica a todos. ¿Por qué?
porque es que todos sabemos de alguna manera qué es sentir hambre. Eso nos une como humanidad. Entonces, sí busqué ser muy cuidadosa con ello y los invito a leerlos porque hay historias de resiliencia en este artículo que pueden inspirar y de pronto uno no quisiera en un determinado momento, eh, temas de hambrunas, de inseguridad alimentaria, es ejemplificante aprender de lo que el campesinado ucraniano vivió y y poder, digamos, tener ideas y ser recursivos, eh, en cualquier situación de riesgo. Entonces, pues eso es lo que tengo que decir, agradecer a todos por el momento, por el tiempo y bueno, seguir en contacto. Cualquier inquietud, pues el artículo tiene mis datos, me pueden escribir y bueno, estoy a la orden. Bueno, pues muchas gracias, Angélica. Ha sido un espacio muy enriquecedor que nos ha permitido ver cómo desde el pasado hay elementos que se conectan con nuestro presente y nos invita a indagar precisamente por esas líneas de trabajo que buscan explicaciones sobre procesos de hambruna, pero sobre todo sobre la manera como los diversos actores sociales se sobreponen, interactúan y desarrollan una capacidad para enfrentar a las dificultades, como fue el caso de la hambruna, de la guerra y de otras dinámicas de presión social. Entonces, muchísimas gracias. Invitar a nuestros lectores a seguirnos a través de las redes sociales y sobre todo a consultar este importante artículo sobre el sabor de los recuerdos, tácticas de supervivencia y memoria gustativa, que se encuentra publicado en el número 27 de la revista Historia y Memoria. Buena tarde para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.